En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía. La guerra en Ucrania ha servido para transformar el panorama de seguridad en Europa hasta niveles impensables hace unos años. La amenaza de una confrontación directa en el campo de batalla con Rusia ha llevado a la mayoría de los socios occidentales del viejo continente a reconsiderar su arquitectura de defensa de forma seria, todo apuntado además y de forma especialmente significativa tras el cambio de doctrina nuclear de Moscú, que contempla la posibilidad de uso de armas nucleares tácticas en el campo de batalla y que es una línea roja, que es un elemento disuasorio fundamental que cambia los parámetros de los posibles conflictos en suelo europeo. A esto se suma, evidentemente, la retirada progresiva de Estados Unidos como garante de la seguridad europea. Con una administración, con un Washington cada vez menos interesado en asumir la defensa de sus aliados, sobre todo su coste, Europa busca ahora desesperadamente un nuevo paraguas nuclear que garantice una disuasión efectiva y que sirva contra esa creciente agresividad rusa sustentada, por su parte, en lo nuclear. El despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia en 2023 fue solo el primer paso de este cambio de paradigma. La intención de Putin es clara: crear un clima de intimidación que paralice cualquier intento de intervención directa de la OTAN en Ucrania. La doctrina de disuasión nuclear antes se basaba en las armas estratégicas, las de gran calado, las de destrucción mutua asegurada. Consideran los pensadores que rodean a Putin que eso ya no funciona, que se llega a tablas y que, por tanto, no permite avanzar y consolidar los avances en el campo de batalla, ser más que el contrario. Por eso, teniendo el mayor arsenal de ojivas nucleares del mundo, Rusia intenta imponer su voluntad política a través del miedo a un conflicto nuclear limitado. Por otro lado, la Unión Europea comienza, ante esta tesitura, a explorar opciones para crear su propio sistema de disuasión nuclear, una carencia que viene condicionada, sin duda, sobre todo por ese vasallaje al que se ha visto sometida voluntariamente la Unión Europea y Europa antes de formarse esta por parte de Estados Unidos desde el finales de la Segunda Guerra Mundial. En esa coyuntura compleja, Francia surge como único candidato viable, al menos en la Unión. Si ampliamos a Reino Unido, si ampliamos a lo que es Europa Occidental, no teniendo en cuenta solo ese organismo supranacional que es la Unión Europea, pues otro candidato sería Reino Unido, como digo, Gran Bretaña. Pero en este caso no se incluye en la ecuación, porque sabemos tradicionalmente la intención y el gusto de los británicos por ir por libre. El problema que hay en esta sustitución de responsabilidades defensivas, poner a Francia quitando a Estados Unidos, es que el arsenal nuclear francés, mucho más limitado que el estadounidense, obviamente, es poderoso, está en torno a 300 y pico, 400 ojivas nucleares, pero no está diseñado para proteger a todo el continente, ni mucho menos. Hay límites por su capacidad de disuasión, pero también porque tendría que garantizar un compromiso absoluto de defensa de otros países, y esto genera dudas en los que están más expuestos a las posibles agresiones de Putin. Por ejemplo, Polonia, que está mucho más cercano y que no se fía de que los franceses terminaran defendiéndolo. Los costes también de desarrollar una disuasión nuclear serían extremadamente elevados, pero es que además hay que incorporar otro factor, porque a pesar de su desinterés en seguir defendiendo Europa, Estados Unidos mantiene su propio arsenal nuclear en varios países europeos: Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, y esto plantea una contradicción geopolítica difícil de entender. ¿Cómo Washington mantiene armas en el suelo europeo, armas nucleares en suelo europeo, si al mismo tiempo dice que no va a garantizar la defensa del continente? Utiliza el emplazamiento cercano a Moscú y, por tanto, capaz de ejercer una cierta capacidad coercitiva contra un rival geopolítico, pero no quiere dar en forma de contraprestación una defensa a los países que albergan estas ojivas nucleares. Hay países en Europa que, a pesar de esta paradoja, en la que pesa más el miedo al oso ruso que el orgullo de la acción propia, les lleva a pedir la ayuda, a pedir una mayor cobertura defensiva por parte de Estados Unidos, ahora precisamente que Donald Trump está haciendo todo lo posible por minimizarla. Es el caso de Polonia, que ha pedido el despliegue de armas nucleares estadounidenses en su territorio, y la lógica de esta petición es evidente. Estados Unidos no se compromete plenamente con la defensa de Europa, pero al menos si refuerza su presencia nuclear podría disuadir a Rusia de ir más allá en sus ataques. Así las cosas, el presidente polaco Andrzej Duda
ha sido uno de los más firmes en este argumento. Si las fronteras de la OTAN se han movido hacia el este, dice Duda, la infraestructura de la OTAN también tiene que hacerlo. Si Rusia despliega armas nucleares en Bielorrusia, Polonia quiere asegurarse de que Occidente, en este caso quien tiene capacidad defensiva real, Estados Unidos, responde con la misma moneda. Europa así se encuentra en una encrucijada crítica. Quiere defender su seguridad sin depender de Estados Unidos, pero tiene que invertir masivamente en industria defensiva convencional, lo que es muy lento, pero todavía más complicado, en industria defensiva nuclear. No tiene las habilidades, no tiene las capacidades. Es bastante complejo definir una doctrina clara de disuasión, además, si estuviera liderada por Francia con sus capacidades limitadas, o incluso por Reino Unido, que siendo uno de los ejércitos más potentes del mundo, también tiene capacidades limitadas en lo nuclear. Parece que se antoja bastante complicado. Es un camino no exento de riesgos, porque un aumento de la capacidad nuclear europea podría desencadenar una nueva carrera armamentística, con Rusia dificultar la posibilidad de llegar a acuerdos diplomáticos. Por otro lado, si seguimos dependiendo de Estados Unidos, nos exponemos a los caprichos de una administración que cada vez muestra menos interés en defender a Europa. Moscú ha sido el primero en mover ficha. Estados Unidos y el aislacionismo de Donald Trump ha sido el segundo. Ahora a Europa le toca el turno, tiene que decidir si acepta seguir bajo la incertidumbre de Estados Unidos y la volubilidad del carácter de Donald Trump, o si toma su destino en sus propias manos. El caso es que el futuro de la disuasión nuclear en Europa sigue en el aire. Lo único cierto, mientras Europa sigue, como es habitual, debatiendo, es que Rusia avanza en su estrategia de intimidación. Cuanto más tarde Europa en tomar sus decisiones, mayor será el riesgo de que las decisiones ya no estén en manos de la propia Europa. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, Pulso Geopolítico ofrece los titulares más destacados de la jornada que elabora Blanca El Tronco. Vamos a parar, publicidad y enseguida, no se vayan, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Un acontecimiento histórico. La máxima promesa del toreo, el novillero Marco Pérez, toreará 6 novillos en solitario en la Feria de San Isidro. Toda una gesta que no te puedes perder el 30 de mayo en la Plaza de Toros de las Ventas. Recuerda, 30 de mayo. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. En el corazón de Madrid algo está cambiando. El Hotel Santo Domingo se reinventa. Ahora somos Inhala Hotel Garden, un espacio donde la naturaleza cobra vida con nuestro espectacular jardín colgante. Nuevo nombre, nueva energía y una experiencia que te hará sentir como nunca. Ven, respira, inhala. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Repasamos
pasamos ya a las últimas noticias internacionales llegadas a nuestra redacción en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenos días. Buenas tardes. Steve Witkoff se encuentra ya en Moscú para presentar a la parte rusa ese plan de 30 días de alto el fuego aceptado por Kiev. El Kremlin ha señalado que a última hora de hoy el presidente ruso Putin podría mantener una conversación telefónica con Donald Trump. Sobre el terreno, Rusia redobla su ofensiva para recuperar todo el territorio en la región fronteriza de Kursk, cuyo puesto de mando, por cierto, recibió la visita por primera vez desde el comienzo del conflicto del presidente ruso Vladimir Putin. Y Trump, entre tanto, recibe en la Casa Blanca al secretario general de la OTAN. Reunión entre el presidente estadounidense Mark Rutte para discutir el futuro de la Alianza Atlántica en un contexto marcado por el reciente principio de acuerdo para la paz en Ucrania y la postura de Washington de que Europa asuma una mayor responsabilidad en su defensa frente a la amenaza rusa. Los ministros de Exteriores del G7 se reúnen en Canadá. Lo hacen en la localidad de Charleroi, donde a pesar de que la reunión está oficialmente centrada en el conflicto de Ucrania, no se descarta que se aborde también la guerra comercial desatada por Estados Unidos contra sus aliados europeos y Canadá. Canadá, por cierto, impondrá aranceles del 25% a productos estadounidenses a partir de hoy jueves. Aranceles por valor de casi 21.000 millones de dólares, entre ellos acero, herramientas, ordenadores, equipos deportivos y productos de estampado de hierro. Canadá los impone en represalia a los aranceles del 25% al acero y aluminio impuestos por Estados Unidos. También ayer, recordemos, Bruselas respondió a los aranceles al acero y aluminio de Trump con medidas de represalia por valor de 26.000 millones de euros. Y una delegación canadiense viaja a Washington para hablar precisamente de aranceles. El ministro de Finanzas de Canadá, Dominique LeBlanc, y el jefe de gobierno regional de Ontario, Doug Ford, encabezan una delegación canadiense que visita Washington para reunirse con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, un día después de la entrada en vigor de los aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio impuestos por Estados Unidos. Mientras, y en México, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, ofrece detalles sobre las negociaciones que ha hecho con el gobierno estadounidense tras la aplicación de aranceles por parte de Trump. Volvemos a Europa con Portugal. Rebelo de Sousa se reúne con el Consejo de Estado. Lo hace en el marco de sus consultas tras la caída del gobierno de centro-derecha y antes de decidir si convoca o no elecciones anticipadas. Y en Alemania comienzan las reuniones para la formación de gobierno. El bloque conservador alemán ganador de las elecciones y compuesto por la Unión Cristiano-Demócrata y la Unión Social-Cristiana inicia con el Partido Socialdemócrata las negociaciones formales para formar una coalición gubernamental tras los acuerdos en infraestructuras, en defensa, inmigración irregular y ayudas sociales. Terminamos en América. Al menos 20 heridos, uno grave en Buenos Aires, en una manifestación a favor de los jubilados que sumó barras bravas del fútbol argentino. Hay al menos además unas 120 personas detenidas, entre los que figuran 7 sindicalistas de la Asociación de Trabajadores del Estado. Entre los heridos, un fotoperiodista que recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza mientras documentaba la manifestación. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Turno ahora para abordar todas estas noticias más relevantes de forma más amplia, Blanca. El enviado estadounidense a Moscú, Steve Witkoff, ya está reunido con funcionarios rusos para presentar los puntos acordados en las negociaciones de paz en Jeddah. Como ya decía Marco Rubio, la pelota está ahora en el tejado de Moscú. Pablo Llanone. De hecho, el principal objetivo de Witkoff será obtener el sí de Rusia para el alto el fuego. Donald Trump ha auspiciado esta empresa con una amenaza para la economía de Rusia. Puedo hacer cosas financieramente que serían muy malas para Rusia. No quiero hacer eso porque quiero la paz. Quiero ver la paz y ya veremos. Pero en términos financieros sí podríamos hacer cosas muy malas para Rusia. Sería devastador para Rusia, pero no quiero hacerlo porque quiero ver la paz y estamos cerca de lograr algo. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no ha avanzado la postura del Kremlin sobre el alto el fuego, ya que insiste en hablar con Marco Rubio y Mike Waltz por llamada telefónica, algo que, según la Casa Blanca, ya ha sucedido. La directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, por su parte, insiste en que este contacto no ha existido y avanza la disposición de la parte rusa a discutir las iniciativas asentadas en Jeddah. Todavía no hemos recibido ninguna solicitud oficial sobre este asunto. Por nuestra parte, estaremos dispuestos a discutir las iniciativas allí delineadas durante futuros contactos con la parte estadounidense. También puedo decir que tales contactos son posibles hoy en día.
Además de la reunión de Witkoff con funcionarios rusos, se apunta a una posible llamada telefónica entre Donald Trump y Putin, quien en principio no se reunirá con el enviado especial estadounidense. En su lugar, el presidente ruso se dará cita con su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, con quien tratará temas de agenda internacional comunes. Previsiblemente tratarán la reconquista de Rusia de la región de Kursk. Ayer Putin viajaba a una ciudad todavía no determinada de la región de Kursk, donde exhortó a sus tropas a liberar del todo la zona, un empeño que podrían haber logrado ya tras la toma de la ciudad de Sudja. Militares rusos afirman la liberación completa de toda la ciudad de Sudja, que, como explican, era el principal bastión defensivo de Ucrania en la región de Kursk. Esto supone que Rusia no solo ha conquistado en los últimos días más de 200 kilómetros cuadrados del suelo ucraniano, sino que además ha reconquistado el único enclave que la contraofensiva ucraniana había tomado. Teniendo en cuenta esta ventaja estratégica, un asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, ha dicho que en la última hora que Rusia ha rechazado un alto el fuego provisional, ya que esto supondría dar un respiro al ejército ucraniano. En su lugar dice que quiere un arreglo pacífico duradero. Esto, claro está, forma parte de su opinión personal. Y ahora sí, mientras Rusia y Estados Unidos negocian un alto el fuego en Ucrania, Europa se prepara para rearmarse. En este contexto, el presidente del Gobierno ha recibido en Moncloa a los distintos partidos políticos. El primero en acudir a la cita, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha asegurado que no dará un cheque en blanco a Sánchez para abordar el aumento del gasto en defensa que pide Europa. Lo escuchamos. No tiene plan, pero sí tiene la tentación de esquivar la cámara. Pues bien, ustedes se pueden imaginar que lo que no puede esperar del PP es que le firmemos un cheque en blanco, que nos presentemos a hacer de muleta del gobierno o que nos desvinculemos del interés de España por complacerle. En resumen, cuando el señor Sánchez quiera y pueda comprometerse en España, como lo hacen sus correligionarios de la Unión Europea, aquí estamos. Y es que, dice Feijóo, tras una reunión de apenas media hora le ha salido del encuentro tal y como entró, es decir, sin información. Es el Congreso donde los partidos, los grupos se deben de pronunciar. Se deben de pronunciar todos, incluido aquellos que el gobierno no quiere escuchar, y todos, incluido aquellos que no quieren pronunciarse. Como acabamos de escuchar, el líder de la oposición ha anunciado que la semana que viene el PP planteará en el Congreso una proposición no de ley para comprobar antes del Consejo Europeo de los días 20 y 21 de marzo con qué apoyos cuenta el Gobierno para cumplir sus compromisos con Ucrania y con la OTAN, incluido el incremento del gasto en defensa. Feijóo abogaba, acabamos de escuchar, porque todos los grupos políticos puedan exponer su posición en este tema. Sánchez ha recibido además el no rotundo de Esquerra a elevar el gasto en defensa. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, asegura que en Europa lo que hay es histerismo y pide a Sánchez que explique por qué hay que elevar el gasto en 800.000 millones de euros. Lo que hay es una especie de histerismo dentro de la Unión Europea de que hay que gastar más en defensa. Nosotros lo que preguntamos primero es ¿por qué? ¿Por qué 800.000 millones de euros? No hay muchas respuestas a eso. Lo segundo que preguntamos es que si la base es gastar más para no depender tanto de Estados Unidos, pues a nadie se le escapa que seguramente ese armamento de más se le va a comprar a Estados Unidos, con lo cual no tiene mucho sentido. Otro de los socios habituales del Gobierno, Coalición Canaria, se muestra, sin embargo, a favor de aumentar el gasto en defensa. Cristina Valido, portavoz de la formación en el Congreso. Nosotros sí creemos que es momento de que la Unión Europea se fortalezca y sí estamos de acuerdo, además, en que sea autónoma en la defensa y no dependa de los caprichos de nadie. Pues bien, quien defiende con mayor ahínco un aumento del gasto en defensa es el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Se reúne este jueves en la Casa Blanca con el presidente estadounidense. Antes de su encuentro con Trump, Rutte ha reivindicado el papel del presidente estadounidense a la hora de lanzar negociaciones de paz con rusos y ucranianos. El secretario general de la Alianza Atlántica ha defendido además que en paralelo aliados como Reino Unido o Francia discutan garantías de seguridad para proteger el eventual acuerdo de paz. Y mientras se esboza ese posible acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos y Rusia, los ministros exteriores del G7 se reúnen en Quebec en un encuentro marcado por las tensiones arancelarias y precisamente por esa guerra en Ucrania, Pablo. El principal
principal foco de tensiones durante este G7 serán los aranceles, ya que respecto a Ucrania existe un consenso por parte de los diplomáticos, a pesar de que Estados Unidos haya impulsado las conversaciones a las espaldas de Europa. Tanto la alta diplomática de los 27, Kaja Kallas, como los demás representantes internacionales aplauden el posible alto el fuego y coinciden en que la pelota está en el tejado de Rusia, país al que previsiblemente impondrán sanciones consensuadas mientras refuerzan su apoyo a Kiev. Pero, como decíamos, el foco está en los aranceles, que atacan a todos los frentes, afectando a la Unión Europea y a Japón. El bloque y Canadá han entrado en la guerra comercial con aranceles recíprocos, mientras que el Estado nipón, de momento, solo lamenta la decisión. Yoshimasa Hayashi, ministro de Asuntos Exteriores japonés. Es irrefutable que la imposición de aranceles ha iniciado sin excluir a Japón, a pesar de que Japón ha explicado sus preocupaciones a Estados Unidos sobre varios niveles y había pedido ser excluido de la mirada de estas medidas. La mirada de Japón aportará perspectiva sobre un asunto clave del encuentro: China y su creciente influencia en África y América Latina. Además, se discutirán medidas conjuntas contra el terrorismo y la proliferación nuclear, con especial atención a Irán y Corea del Norte. Todo con el trasfondo crítico que están atravesando Estados Unidos y Canadá. Aquí Marco Rubio habla de la posibilidad de que se convirtiese Canadá en el estado número 51, ya que dice no tendríamos que preocuparnos por la frontera ni por el fentanilo que cruza ahora por la frontera. Los canadienses, sin embargo, no están de acuerdo con estas insistencias. La ministra de Exteriores de Canadá, Melanie Joly, lo ha declarado así. Dijo que nuestra frontera era una línea ficticia y repitió su irrespetuosa retórica de Estado número 51. Los canadienses hemos dejado muy claro que no cedemos ni cederemos ante esta coerción. Se inicia así un G7 de ministros exteriores anómalo que durará hasta mañana y que empezará a dejar titulares en las próximas horas. Y se encona la guerra comercial. Canadá impondrá aranceles del 25% a productos estadounidenses a partir de hoy jueves. Aranceles por valor de casi 21.000 millones de dólares, entre ellos acero, herramientas, ordenadores, equipos deportivos y productos de estampado de hierro. Canadá los impone en represalia a los aranceles del 25% al acero y aluminio impuestos por Estados Unidos. Dominic LeBlanc, ministro de Finanzas de Canadá. La lista de productos adicionales afectados por los contraaranceles incluye, por ejemplo, ordenadores, material deportivo y productos de hierro fundido. Estos aranceles se suman a los contraaranceles del 25% aplicados por Canadá a 30.000 millones de dólares de importaciones procedentes de Estados Unidos en respuesta a los aranceles estadounidenses establecidos el 4 de marzo. Para hablar precisamente de los aranceles, hasta Washington viaja hoy una delegación canadiense encabezada por el jefe del gobierno de Ontario, Doug Ford, que se reunirá con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick. Ford piensa que será una reunión formal y sobre su decisión de echar atrás el anuncio de duplicar la tasa de electricidad del primer ministro de Ontario. Asegura que Estados Unidos puede considerar el resultado final una victoria si quiere. Secretary Lutnick called me. I didn't call him. El secretario Lutnick me llamó, no le llamé, le tendí una rama de olivo y solo un necio declararía o colgaría a alguien y diría no te escucho. Dijimos, bueno, está bien, necesitamos una reunión y la necesitamos de inmediato. Aceptó. Dijo que voláramos esta noche, que voláramos mañana y que al día siguiente trajéramos al ministro LeBlanc y al embajador para tener esa conversación, para sentarnos y ver cuáles eran sus requisitos y sus necesidades. También ayer, recordemos, Bruselas respondió a los aranceles al acero y aluminio de Trump con medidas de represalia por valor de 26.000 millones de euros. El presidente estadounidense advirtió a la Unión Europea de que habrá respuesta. Claro que voy a responder. El problema, dice Trump, es que Estados Unidos no ha respondido. En este contexto, Donald Trump acaba de anunciar que planea imponer un arancel del 200% al alcohol procedente de Francia y otras naciones europeas. Anuncio de Trump después de que Bruselas haya impuesto un arancel a la importación de whisky estadounidense. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Y vamos a repasar las cabeceras internacionales. Lo hace cada una de nuestras ediciones Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer, Pablo, nos llegaban escabrosas noticias desde Pakistán. El grupo independentista del Baluchistán tomaba un tren con 300 rehenes. Las fuerzas de seguridad del país lograban sofocar el ataque y salvar a los afectados. Y esto se enmarca en una lucha constante dentro del país, una acción continua. Hoy Al Jazeera nos acerca un poco a la identidad de este grupo secesionista con bastante trasfondo geopolítico, ¿verdad? El rotativo catarí siempre arroja luz, contexto y explicación sobre estos grupos que a veces pasan más inadvertidos para la mirada occidental. Nos explica que Baluchistán, la provincia más grande y menos poblada de Pakistán, sufre una marginación constante. La provincia se trata de la región más pobre del país, a pesar de ser rica en recursos naturales como carbón, oro, cobre y gas, que, no obstante, benefician más al gobierno federal que a los habitantes autóctonos. La provincia, además, alberga el puerto Gwadar, un corredor comercial crucial para el corredor económico China-Pakistán, que pretende unir el suroeste de China con el mar Arábigo a través de Pakistán. Se trata de un foco de tensión que, de hecho, muchas veces redirige la violencia de la parte secesionista del Baluchistán contra los chinos a modo de chivo expiatorio. Y esto, claro, nos lleva a preguntarnos qué es lo que dice China sobre esta situación vivida ayer en Pakistán. Pues bien, el medio independiente del grupo Alibaba, alineado con el Estado, eso sí, de South China Morning Post, destaca con firmeza que las autoridades pakistaníes han abatido a los secuestrados y han salvado a los rehenes. Este tesón en su postura difiere del victimismo en el que ponen el foco medios occidentales o medios contrarios a Islamabad, como The Times of India, que se centran en los daños más que en las propias reparaciones. Esta mirada favorable al gobierno por parte de China se debe, entre otros asuntos, como decíamos, a ese puerto de Gwadar que el propio medio considera como uno de los pilares del crecimiento y del destino del futuro de China, enmarcado en sus proactivas inversiones de infraestructuras acompañadas de su política de no injerencia en asuntos internos. Y si interfiere en asuntos internos, quizá lo hace de manera favorable para el gobierno local. Nos cuenta Global Times, medio chino completamente estatal. China dice está dispuesta a fortalecer la cooperación antiterrorista con Pakistán. Así lo ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores del país. Ha declarado que están dispuestos a incrementar aún más la cooperación en seguridad antiterrorista con Pakistán para defender conjuntamente la paz, la seguridad y la estabilidad regionales. Y nos vamos hasta Brasil. Allí el país anfitrión de la Cumbre del Cambio Climático del próximo año va a talar parte de su selva amazónica y lo va a hacer para construir una carretera que conducirá, paradójicamente, a ese encuentro internacional. Suceso que atrae sobre todo la mirada de los medios de la India, uno de los países que más contaminación sufre en todo el mundo. Recogen con ironía, contrastando esa tala de árboles con la llegada de la COP30. Nos vamos hasta África. Tras años de violencia, la guerra en la República Democrática del Congo podría ver la luz al final del túnel, casi en paralelo a la guerra de Ucrania y Rusia. Las negociaciones directas de paz entre Kinshasa y el M23 comienzan en breve en Luanda, una noticia que aterriza Pablo en Le Monde. Medio centrista francés que informa de que este encuentro estará mediado por Angola. El principal impulso ha sido la disposición del presidente congoleño Félix Tshisekedi, que hasta ahora había reiterado una y otra vez su negativa a firmar la paz. Por su parte, el M23 reiteró en febrero su compromiso de resolver el conflicto en el este de la República Democrática del Congo, a través, dice, de un diálogo directo que aborde las causas profundas del conflicto para establecer una paz duradera. Esta ronda de negociaciones daría ciertas prerrogativas diplomáticas al grupo calificado como terrorista por algunos países, ya que desde enero tiene bajo su dominio las ciudades del este de Goma y Bukavu. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Uno de los empeños de Pulso Geopolítico, que nos sigue lo sabe, es hacer pedagogía de aspectos fundamentales de este ámbito no demasiado conocidos. Tenemos la suerte de contar, para seguir en el desarrollo de ese empeño, con la colaboración del Ejército del Aire y del Espacio, gracias a la cual vamos a conocer durante los próximos minutos los detalles de una de las tareas, una de las profesiones más llamativas dentro de él, la de los pilotos de caza. De hecho, nos acompaña ya Miguel Jiménez Barragán, que es comandante del ala 12 del Ejército del Aire y piloto de F-18, piloto de cazas. Miguel, comandante, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Tengo que confesarte que es una sensación única el ser un oyente asiduo de este programa, de este y de otros, también el de Susana o el de Viviane, y estar aquí como invitado. Para mí es un auténtico placer. Un honor que nos haces tú también. Oye, vamos a entrar en materia directamente. Tenemos tiempo, así que te quiero preguntar de muchas cosas distintas, pero lo primero así, ¿cómo es el día a día de un piloto de caza? ¿Es tan apasionante como parece desde fuera? Porque sois un poco, permíteme, quizá la profesión o el destino estrella del Ejército del Aire, me parece a mí. Vale, pues sí, no te voy a engañar, es bastante como lo parece. ¿Cómo es el día a día? Va a depender mucho. Una cosa que dijo el capitán Cuenca cuando estuvo aquí en el programa, hay dos partes, hay dos tareas que pesan sobre el Ejército del Aire y del Espacio, son las operaciones permanentes, las alarmas, habló de unos aviones que tenían que esperar en 15 minutos, y luego de esas misiones en el extranjero, dentro de que España está en esas organizaciones de seguridad y defensa, como puede ser la OTAN o la Unión Europea. Bueno, pues el año va a depender mucho en parte de esas dos partes, de las operaciones permanentes y de las misiones en el extranjero. Y después el día a día va a girar en general en torno a los vuelos, a las misiones y a prepararlas. Decíamos, lo de ser piloto de caza es una gran aspiración de mucha gente que se siente atraída por el Ejército del Aire y del Espacio. ¿Cómo es el proceso de formación? Háblanos de él, porque tiene una serie de años, una serie de pruebas. Cuéntanoslo. Bien, pues aquel que quiera acceder a la información completa, recomiendo que se vea este mismo programa con el capitán Cuenca, que lo explicó de manera muy articulada y muy completa. Por resumir, básicamente un piloto de caza, igual que cualquier piloto del Ejército del Aire y del Espacio, es un oficial. Por lo tanto, tiene que entrar en la Academia General del Aire, con lo que ello conlleva. Son los 5 años, 4 de ellos serán en la base aérea de San Javier, dentro de también una parte de un grado de ingeniería, y el último año será la especialización, donde si finalmente accedes al curso de caza de ataque, pues estarás prácticamente 9 meses en la base aérea de Badajoz. Posteriormente, depende de a qué base seas destinado, volarás uno de los 2 sistemas de armas dentro de la caza de ataque que tiene el Ejército del Aire y del Espacio, que son el F-18 o el Eurofighter. Pregunta personal, ¿siempre habías querido ser piloto? Pues la verdad que no. Cuando llegué a los 17, 18 años, sinceramente no sabía muy bien qué hacer. Sabía que me gustaba viajar, me gustaba algo que fuera diferente, y encontré en el ejército, inicialmente de forma general, pues una aspiración. En esa época había que hacer no solo era como ahora una fase de concursos, sino también había una oposición. Durante el año que estuve opositando, pues decidí ingresar en el Ejército del Aire por entonces, pero la verdad es que tampoco, obviamente, los cazas han sido y serán quizá lo más vistoso, pero digamos que querer ser piloto de caza me fue surgiendo a lo largo de la academia. ¿Hay mucha presión para conseguir entrar en ese curso de Talavera la Real? ¿Hay presión? Sí, hay presión, por supuesto. Pero también te digo una cosa, también hacen falta pilotos de transporte, pilotos de ala fija, de ala rotatoria, pilotos de helicópteros, ahora también pilotos como del Predator Bravo, no tripulado, y todos son importantes. Hay gente que decide, no pudiendo, no acceder al curso de caza-ataque,
Y no solo es respetable, sino que hace falta buenos pilotos en cualquier sistema dentro del ejército del aeroespacio. Recuérdanos, has mencionado algo en una de tus respuestas anteriores, pero ¿tienes éxito? Entras en Talavera la Real, ¿y cómo se decide si pilotas F-18 o Eurofighter? Bien, por antigüedad, es decir, hay una escala. Tú vas a posteriormente elegir un destino, una de las bases que tiene España. Grosso modo, hay base aérea Torrejón, base aérea de Zaragoza, que tiene el sistema de armas F-18, la base aérea de Gando, que también, pero ahora con el programa Halcón, muy pronto tendrá el Eurofighter, y después la base de Morón, base aérea de Morón y la base aérea de Albacete, que cuentan con el Eurofighter. Depende de dónde vayas destinado, volarás un sistema de armas u otro. Una pregunta que me surge, igual es una tontería, pero pilotos como tú, que estáis formados en el F-18, de repente se jubilan. ¿Qué pasa con vosotros? ¿Se os readapta para pilotar esa otra aeronave? O... Bueno, a ver, la vida realmente de vuelo está dentro del empleo de teniente y capitán. Posteriormente, comandante, pues ya entraría dentro del grupo de jefes, ¿no? Los escuadrones de vuelo están... La masa de pilotos es tenientes y capitanes. Eso es en torno a unos 10, 11, 12 años. Posteriormente, cuando asciendes, pues como cualquier pirámide, pues van a quedarse menos comandantes, menos tenientes coroneles y finalmente por cada ala solo habrá un coronel. Entonces, una vez que eres piloto, sobre todo en caza, decimos una vez piloto de caza, siempre piloto de caza. ¿Puedes cambiar de sistema de armas? Es un poco algo puntual, si fuera necesario. Lo normal es que te mantengas en este sistema de armas para aprovechar esa experiencia y prolongar, digamos, esos conocimientos. Entonces, por ejemplo, nuestro coronel fue piloto de F-18, posteriormente estuvo en la patrulla Águila y después de unos años ha vuelto al F-18. El proceso de volver a estar en forma para un antiguo piloto no es muy largo. ¿Cuáles son las cualidades que tú crees que son imprescindibles para ser buen piloto? ¿Destreza técnica, control mental, preparación o...? Bien, pues te podría hacer la misma pregunta que hay que tener para ser un buen profesional de la comunicación y seguro que hay cosas, ¿no?, como tener una buena dicción o tener aplomo, pero también me dirás que seguro que es más importante tener pasión, tener ganas, tener perseverancia, porque el camino no es fácil. Pues lo mismo. Podemos decir que la coordinación o no lo sé. Podemos decir 1000 características, todo eso se puede aprender, todo eso se puede practicar. Es mucho más importante la pasión, por ejemplo, yo destacaría la humildad, destacaría querer estar en un equipo en el que, bueno, parece que eres el protagonista, pero todo lo contrario. Mandar es servir y volar, especialmente aviones de caza, pues requiere humildad, requiere liderazgo, requiere saber ser mandado y requiere saber mandar. Me gusta que hayas ido por ahí porque has abierto un melón que quería explorar. Se suele decir que la aviación de combate es un trabajo en equipo, se dice porque es así, ¿no? ¿Cómo es la relación con toda esa gente que forma un equipo sin la cual tú no podrías estar volando y haciendo esas patrullas, y los mecánicos, los controladores, los compañeros del escuadrón? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa relación? Bien, pues más que explicarte de una forma racional, me gustaría decirte de una manera más de lo que siento. Da la sensación que cuando alguien sube un avión de caza con 22 años y siente ahí 40.000 libras de empuje y se abalanza sobre el cielo, pues es una sensación inmensa. Y lo es, pero con los años te puedo decir que todo eso queda un poco empequeñecido por la organización en la que estás, el equipo, sentirte parte de las relaciones interpersonales, y muestra de que de verdad lo siento así. Si me preguntas alguna experiencia, pues los vuelos se van, un poco lo que ha ocurrido, se van diluyendo en el tiempo. Lo que sí me voy a acordar es de la gente con la que he compartido. Cuando vamos de misión o compartimos tiempo en esas operaciones permanentes, en esas alarmas, de verdad que lo más importante es el equipo. Y cierto es que la máquina está en primera persona y lo lleva un piloto, pero es el final de una larga cadena de gente que trabaja para que todo salga bien. También tienes que coordinarte con otros pilotos, ¿no? No se vuela solo. Sin duda. Cuando alguien llega al escuadrón, recién llegado, vuela en una posición que llamamos de punto, es decir, vuela en el ala de otro avión, que es el líder, y esa pareja es a su vez otra pareja dentro de una formación más grande de 4 aviones, y a su vez volarás con muchos más aviones en el cielo. Bien, pues el que lidera todo es una persona que lleva años aprendiendo. Empezó de punto, empezó obedeciendo, empezó como alguien subordinado a otras decisiones y con el tiempo ha aprendido a mandar y a liderar. Sin entrar en detalles, obviamente, has mencionado antes las misiones internacionales. ¿Cómo es representar a España en una misión de la OTAN? ¿Cómo se siente?
para mí quizá es lo mejor del mundo llevar la bandera de España dentro de la OTAN, pero hay que entender que no solo está en juego el prestigio, que por supuesto no solo está en juego la imagen, que también, sino la misión que realiza España cuando formamos parte de misiones de la OTAN o de la Unión Europea. En el caso de caza y ataque, pues de la OTAN, estamos realizando una misión. Si no la realizáramos, pues bien seguro serían las cosas diferentes. Habéis hecho misiones, ya te digo, sin entrar en concreto en ninguna de ellas, en Rumanía, en los países bálticos. Son zonas, especialmente los países bálticos, complicadas. No estamos haciendo, vamos a decir, una patrulla en un sitio tranquilo. ¿Cambia tu percepción, tu forma de afrontar ese vuelo? Pues voy a serte sincero y no, la verdad que no. ¿Por qué? Porque uno cuando vuela, su actitud hacia la misión en general, hacia la salida de vuelo, no hay enemigo pequeño. Tú una misión de entrenamiento de algo con buena meteorología, solo 2 aviones, no la puedes afrontar de manera mediocre y luego crees que vas a estar en el Báltico, vas a tener que interceptar un avión a baja cota de noche y creer que cuando llegue el momento lo vas a hacer bien y has despreciado esas pequeñas misiones y ahí lo has hecho, en lo pequeño lo has hecho mediocre, cuando el miedo venga a verte no lo vas a hacer mejor. ¿Cómo se prepara uno para una misión fuera de España? El entorno es desconocido, quizá las reglas, la interrelación con un entorno más amplio fuera de nuestro ejército del aire y del espacio. Hay un punto casi psicológico ahí también, ¿no? Sí, pero vuelvo al punto anterior. Nosotros decimos así entrenas, así combatirás y de verdad lo sentimos. Quiere decir que no es lo que dices, es lo que toleras. Si tú toleras que en las misiones fáciles, por así decirlo, que no existen, pues no lo haces bien, no hay que esperar que cuando vayas fuera a una misión mucho más compleja, en un entorno desconocido, ahí vas a hacerlo bien, porque de repente te lo demanda la situación. Lo que ocurre es que en el entorno OTAN existe una interoperabilidad y una serie de procedimientos de lenguaje común, no solo porque sea en inglés, sino nosotros, por ejemplo, ahora hay un ejercicio, destaca el ala 12 en Markham, en el Reino Unido, dentro del Ramstein Flag. Bueno, pues en ese ejercicio se vuela con otras naciones dentro de la OTAN y se practica, porque decir que somos aliados es sencillo, luego hay que operar de forma conjunta. Y ahí es donde cuando nosotros salimos fuera estamos no solo acostumbrados, sino, que es lo que realmente España hace cuando sale al extranjero. Permíteme que volvamos al liderazgo, pero también en relación con las misiones, porque el liderazgo de un piloto de caza es más que peculiar para mí. Hemos visto que lo de tener un equipo es absolutamente fundamental, ¿no? Un equipo con el que te llevas bien, pero te mandan a una misión y se juntan profesionales que provienen de sitios distintos, por ejemplo, de 2 salas en nuestro país, de 2 salas distintas. Supongo que eso es otro reto, porque cada cual tendrá su ego, cada cual tendrá su forma de trabajar. ¿Cómo se gestiona eso? Sí, pues eso fue el caso, por ejemplo, del año pasado. Fuimos 2 unidades en Lituania, el ala 15 y el ala 12. Bien, había muchas maneras de hacerlo y creo que elegimos la correcta, que es hacerlo juntos. Mezclarnos totalmente, como si fuéramos un único equipo, con el reto. Podemos llamarlo problemas, que podía haber, pero también podemos llamarlo reto. Tú has dicho el liderazgo de una unidad de caza, pues sí, es muy genuino y quizás contraintuitivo porque parece un mundo de egos, pero todo lo contrario. Formaría parte dentro de lo que llamamos cultura justa, donde hay organizaciones que dicen no podemos permitirnos cometer el mismo error 2 veces. Bueno, en nuestro caso, a veces no nos podemos permitir cometer un error, porque puede costar un accidente, material o la vida. Entonces, la forma de liderar pues siempre tendrá que ser desde la humildad y reconociendo que en cada pequeña fricción, en cada pequeño conflicto, pues puede ser un regalo para integrar un plan que parezca no sea el del que manda, no sea el del líder, sino el de sea de todos. A costa, seguramente, de compartir el éxito y el fracaso, por supuesto. Vamos, dentro de esta deriva de preguntas, a ver lo personal también. ¿Qué supone estar desplegado durante meses lejos de casa? Porque al final esto tiene que pasar también cierta factura, ¿no? Bueno, pues es un peaje que se paga, pero siempre decimos lo mismo, al final quien más paga es la familia, porque el que está desplegado pues está trabajando intensamente e incluso puede hasta disfrutar, porque por supuesto es un trabajo duro, pero con un gran significado. Entonces, sin duda, la familia es la que acaba pagando tu ausencia y aunque le eches de menos, pues seguramente sea lo peor de despegar. Y habrá hasta casos en los que los 2 sean pilotos de caza, ¿no? Sí, en mi caso mi mujer
También es piloto de caza, lo mencionasteis el otro día en el programa, creo que sí, se menciona una vez más de venir al programa. Sí, mi mujer también es piloto de caza. Y bien, recibe muchas veces cierta atención por el hecho de ser mujer y piloto. Su respuesta me encanta, siempre que quieren preguntarle algo dicen, ¿me lo preguntas por mí o porque soy mujer? Porque ser mujer es quizá lo único que no he elegido en mi vida. Es así, pero supongo que es un plus de complicación. Pues mira, hace poco le hacían una entrevista y respondía algo muy elocuente. Decían si influía ser hombre o mujer y ella decía, soportar 7 u 8 Gs o tomar decisiones vitales en segundos no tiene nada que ver con ser hombre o mujer. Y eso es cierto. Depende pues con otras cualidades que son posiblemente bastante aprendidas. Entonces me ciño a lo que ha dicho ella, que tiene mucha razón. Ser piloto de caza, parece bastante obvio, es una de las profesiones más arriesgadas. Sabemos que vosotros cada vez que salís os jugáis la vida. Lo que decías tú, por mucho que sea incluso una operación, un vuelo sencillo. ¿Cómo se asume? ¿Cómo se gestiona que uno pone en peligro su vida en cada vuelo, cada día, día tras día? Bien, pues la seguridad de vuelo es muy importante dentro del Ejército del Aire y del Espacio. Más allá, en cualquier vuelo. Hay vuelos también muy arriesgados. El Grupo 43 que mencionabas la otra vez, desde luego, o cualquier vuelo en general, los vuelos de helicóptero dentro de búsqueda y salvamento. Bueno, en fin, volar siempre entraña un riesgo. No existe el riesgo cero. Por mucho que se persigan los 0 accidentes, pues sabemos que es algo peligroso. Es algo muy curioso en el mundo de caza. Nosotros cuando hay un accidente digamos que como un poco un bálsamo que nos alivia, siempre recordamos una frase, un panfleto que viene a decir algo así, que cuando hay un accidente no nos lancemos a pensar qué ha ocurrido o qué decisión, porque por ejemplo nosotros llevamos un asiento eyectable y siempre preguntamos, ¿ha saltado? ¿Se ha visto campana del paracaídas? E incluso pensamos que hubiéramos hecho nosotros en su caso. Pero las decisiones que se toman forman parte de los procedimientos, de las normas y también de una cultura informal que es entre nosotros. Tú vas aprendiendo lo que hacen tus antiguos, estás aquí a hombros de gigantes. Entonces hay que tener en cuenta que cuando alguien toma una decisión y hay un accidente, lo hace apostando su vida y en base a muchas cosas, en parte a lo que ha aprendido del resto. Con lo cual, cada vez que se pierde un avión, se pierde un piloto, también pensamos que se pierde un poco de nosotros. Claro, porque vosotros habéis vivido experiencias de ese tipo. Sí, mencionabais el accidente el pasado 4 de octubre de nuestro jefe, el teniente coronel Pablo Estrada. Todo lo que pueda decir de liderazgo, todo lo que pueda decir del Ejército del Aire y del Espacio, pues sin duda era un adalid. Y encima podemos pensar, si hablamos de él, que debía ser alguien casado con su trabajo y que menospreciaba otros ámbitos de su vida y al revés, era una persona con una familia ejemplar, que la adoraba, le quería, 4 hijos, un ejemplo de oficial, de marido seguro, de padre, sin duda, y amigo y compañero. Qué bárbaro. Vamos a cambiar un poco de tercio. ¿Cómo ves el futuro de la aviación de combate? Nuevas tecnologías. Vosotros estáis incorporando siempre lo último. Tenéis, yo que sé, toda la aviónica, si se dice así, que no lo sé. El casco Scorpio. Bueno, esto al final no para de evolucionar. Bueno, creo que lo único que no va a cambiar nunca es el cambio, ¿no? Todo evoluciona, las tácticas, los sistemas, y cada vez que hay un conflicto y se implementa a lo mejor alguna nueva tecnología, todo va a evolucionar. En el caso de los F-18, que se ve que pues tienen ya unos años, pero lo que es el software, por ejemplo, se va actualizando. El casco Scorpion también fue una actualización. El mismo Eurofighter es un sistema de armas que va evolucionando dentro de que la célula sea la misma. Todo va cambiando. Pues, por ejemplo, parece ser que hay que evolucionar hacia drones de pequeño tamaño. Pues se van desarrollando no solo la tecnología, sino la doctrina, que es algo que quizá no es muy intuitivo, pero cuando en el ambiente OTAN hay gente pensando cómo evolucionan las tácticas, cómo hacerlo de forma interoperable entre los países y compartir los procedimientos de manera que seamos una fuerza conjunta. Has hablado de los drones. Yo me siento casi turbado de preguntarle a un piloto de caza cómo ve los drones, qué va a pasar con ellos. ¿Van a sustituir al piloto en algún momento? ¿Son un enemigo que hace trampas en un arte noble, vamos a decir? ¿Cómo los veis? Bueno, hay que entender también que los drones hay de muchos tipos, muchos tamaños. El volumen de vuelo el que utilizan los drones no es el mismo que un avión de combate, que un caza también tiene una proyección, es decir, pues puede volar 1000 millas, reabastecer y volar otras 1000 millas con un armamento muy potente.
Quizá los drones pues es algo quizá más local o más táctico, más del empleo de... Bueno, hay muchos tipos de drones, también los hay de vigilancia, en fin, los hay de combate. Es un mundo muy amplio, pero yo creo que no están detrás, sino más bien solapándose en el volumen que representa el aire y el espacio. ¿Se cansa uno? ¿Se puede aburrir de ser piloto? Bueno, aburrirse no. Cansarse, a ver, hay un momento para todo y la vida, los años también van a traer otras cosas, van a traer familia, van a traer otras responsabilidades. Uno, podemos decir, una vez piloto de caza, siempre piloto de caza, pero no vas a ser siempre un teniente o un capitán volando el avión. También hay el Ejército del Aeroespacio necesita en su jerarquía mandos que hayan volado mucho, pero que ahora sepan tomar decisiones más allá de ir en el avión, ¿no? También hace falta gente que haya volado un caza, pero que ahora está en un estado mayor o que esté detrás de la cadena de mando y control. ¿Cómo ves tu carrera en ese escalafón? ¿Lo ves siendo un teniente coronel o un coronel de esos un poco rebelde que quiere reservarse un poquito de tiempo para volar? Quiero decir, del que no pasa directamente a la oficina, sino que sigue ahí con sus horitas de vuelo. Bueno, a ver, si decimos de broma a veces, pues solo me gusta volar, solo sé volar y es lo único que hago bien. Y si eso no lo hago bien, pues entonces no hago nada más. Pero también llevo muchos años y el momento de otras personas también ha llegado. Ahora mismo mi posición en la 12 de comandante pues es un regalo, compartir. Y quizás esto es lo más bonito de haber volado un caza, es los años que estuve de instructor en Badajoz, después compartir escuadrón con mis antiguos alumnos. Yo me acuerdo de cuando no sabía ni aterrizar y ahora me están liderando. Son auténticos líderes, buenas personas, buenos compañeros, y verles crecer, pues sin duda me da un poco de perspectiva de que la vida, las situaciones no son para siempre y hay que disfrutar el día a día. Aquí parece súper amable, pero me han dicho que en la academia eras súper estricto. Bueno, en el avión sí que soy estricto, por muchas razones. La primera es porque creo que la organización y la tradición lo merecen. Menos de excelente no existe en la aviación de caza, no nos merecemos menos. Después porque es muy peligroso, no existe el gris, las cosas o se hacen bien o no se hacen. Pero fuera del avión me extraña a mí que yo fuera muy excelente. Oye, a la 12, ¿por qué ese gato? ¿Por qué los 3 pies? Bueno, como he dicho, la tradición es importante y estamos aquí es a hombros de otros que nos trajeron. Así se fundó, ese es el lema y son cosas que no imperturbables. El ala 12 en concreto tiene una gran tradición, no solo del F-18, también del Phantom, del F-4, también del Starfighter, y lleva muchos años en la base y tanto los vecinos como la gente que alrededor de la base pues siente un gran cariño por la unidad, es muy, muy emblemática. Y es así. No sé si te pongo en un aprieto, ¿tú sabes de memoria los años que lleva? ¿El ala 12? Sí. Pues desde los años 50 te puedo decir. Fíjate. Sí. O sea que estamos ya hablando de, bueno, el grosso ala 12 modo, per se, 70 como años. La denominación de la 12 es mucho más posterior. Ajá. Pero son herederos de aquellos que volaron el Starfighter o posteriormente el Phantom. Qué bueno. Te quería preguntar también, después de tantos años de servicio, ¿qué es lo que valoras más de ser piloto de caza? ¿Es las relaciones humanas, como has apuntado antes que en algún momento, el privilegio de ser de esos pocos que consiguen un privilegio, digo, pero también una grandísima responsabilidad? Sí, por supuesto que es un privilegio, un regalo y una grandísima responsabilidad. Para que te hagas una idea, con el tiempo te vas dando cuenta de que el avión es procedimientos y normas, el avión va a hacer lo que tú digas. Muy diferente es liderar personas. ¿Por qué? Porque las personas tenemos emociones, somos mucho más subjetivas, a veces pensamos una cosa y decimos la contraria, evolucionamos. Es ahí donde está el verdadero reto y donde el avión, por así decirlo, es fácil de volar. Lo que es complicado es combatir, y combatir no se combate solo. Se hace dentro de un grupo de aviones y eso es liderazgo en sí. Eso es saber entender cómo funcionamos, la comunicación, liderar las emociones. Eso es de verdad el reto al que te enfrentas y donde después descubres que está lo más bonito de la aviación de caza. No sé si eres consciente, si lo sois, los que tenéis este trabajo, de que ese tipo de afirmaciones, ese tipo de realidades que vivís, ese tipo de liderazgos, serían valiosísimos en la empresa privada.
Bueno, hay una cosa que hay que tener en cuenta, y lo decía muy bien Manuel Cuenca, el Ejército del Aeroespacio reconoce en cada aviador un posible comunicador, y también con Liderazgo 360 reconoce un líder. Ahora, estas lecciones que parecen aprendidas no nos pertenecen. Si yo estuviera ahora mismo diciendo esto, que seguro que es muy útil para empresas, y al revés, la permeabilidad entre sociedad civil y militar es importante porque los dos tienen que aprender. Una cosa es que el Ejército del Aire yo sea un portavoz, y otra cosa es que utilice el Ejército del Aire. Lo que hemos aprendido y lo que sabemos, desde luego no nos pertenece. No, yo me refería a las capacidades, ¿no? Que son capacidades que en muchos casos se echan de menos, o sea, y que se podría aprender, igual con una suerte de ósmosis, como tú muy bien explicabas, en sociedad civil, ejército, porque al final yo creo que es enriquecedor. Oye, si te pido un momento memorable para ti a los mandos de un F-18, ¿tienes alguno que pudieras elegir por alguna circunstancia? Pues la verdad que tengo muchos que para mí son importantes. Situaciones que compartir, pues tengo varios vuelos con mi mujer. Desde luego, un vuelo no es como se lo imagina posiblemente de forma natural, que tú sales con el avión y haces lo que quieres, todo está muy pautado, existe un planeamiento, existe un briefing, una ejecución. Pero bueno, esos vuelos quizá me los quede para siempre, ¿no? Oye, ¿y a tu hijo le animarías a ser piloto? Por supuesto, sí. Yo le diría a mi hijo lo mismo que le diría a cualquier persona. Creo que tenemos la obligación moral de ser felices. Para mí eso va unido a encontrar algo en la vida que tenga un significado. Y ser piloto de caza, pertenecer al Ejército del Aeroespacio en todas las escalas, desde tropa, de suboficiales, suboficial, no es algo fácil. Para mí es algo que merece la pena. Decimos mucho eso que dicen, si fuera fácil, pues otros lo harían, ¿no? Qué bueno. Es al final un legado, como creo que has apuntado en algunas de tus respuestas. Es una responsabilidad, sin duda. ¿Cómo animarías tú a jóvenes que estén escuchándonos, que les atraiga, pues, para que sigan tu camino? Sé que cada cual tiene que seguir el suyo, pero me refiero a tu camino o el de los pilotos que se ponen a repostar del Ejército del Aire, esos aviones que tienen que coger el agua, que se están jugando la vida completamente también y que nos ayudan en otras circunstancias, o los muchos otras profesiones que hay dentro del Ejército y del Aire y del espacio. Pues no lo vendería diciendo la verdad, no va a ser algo fácil, no es un sitio para ganar dinero, pero desde luego es un sitio que merece la pena. La academia es un sitio donde son unos años intensos, duros, la instrucción es dura, pero por lo que hemos hablado, si fuera fácil habría otras personas. Hay que pensar que gracias a que es complicado, es difícil y hace falta gente importante, pues esos son los elegidos para llevar a cabo. Es un sitio, el Ejército del Aire y del Espacio, donde uno va a poder siempre desarrollarse en un ambiente técnico, donde generalmente las ideas buenas dejan paso a las mejores, y donde, por ejemplo, mucha gente puede pensar que las Fuerzas Armadas o el Ejército del Aire y del Espacio es un sitio donde te van a decir lo que tienes que hacer y tú lo vas a hacer, y al revés, va a funcionar siempre una subordinación. Y para nada, la verdadera lealtad está en decir tu opinión, en pensar que si llegado el caso hay que elegir entre que las cosas se hagan bien o tener razón, tú vas a ver que no es así, que la misión es lo más importante, y es de verdad un sitio con significado. Ha sido un privilegio hablar contigo estos minutos, comandante Barragán, ala 12 del Ejército del Aire. Muchas gracias por acercarnos a esa realidad y ese día a día que a veces quedan opacados por lo llamativo de la profesión, pero que tienen detrás personas al servicio de España y con gran conciencia de su responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafa. Disfruto mucho de este y los otros programas de la casa. Muchas gracias. Y hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más. Hemos agotado al máximo este pulso geopolítico de Radio Intereconomía. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas.
Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía.